Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigo conocido y amigo por conocer, hablemos de algo distinto. En los últimos episodios de Hablemos de algo distinto, yo hablé mucho de literatura y específicamente de la novela, el cuento y la poesía. Del teatro hablé muy poco y del género de no ficción prácticamente nada. Me siento en deuda con esas dos categorías, con esos dos géneros. Así que hoy voy a hablar de teatro y en el próximo episodio voy a hablar específicamente de las biografías. Tenía tiempo sin ir al teatro y sin leer teatro. Así que me fui aquí en Madrid, donde actualmente me encuentro, a mi librería favorita, una que se llama Reread, releído. Por supuesto, se llama así porque es una librería de libros usados, viejos, leídos. Y a mí me gustan los libros leídos, pero primero porque son más baratos, pero además porque hay algo que le agrega que a mí me gusta. Por ejemplo, cuando aparece el nombre de quien lo compró, la fecha, o una dedicatoria que el que lo compró hizo para regalárselo a una persona querida. Inclusive cuando hay algunas frases subrayadas que me pregunto por qué las subrayaron. Claro, si son muchas las rayas, entonces es muy incómodo. Pero incluso me gusta cuando los libros usados se abren. Normalmente se abren por la misma página. Entonces me pregunto por qué esa página quedó abierta allí. En fin, tonterías de uno como lector, ¿no? Entonces, allí en esa librería compré este librito que está aquí, que es escrito por Alejandro Casona y contiene dos obras de teatro muy importantes de Casona. Una que se llama La Sirena Varada, que leí rápidamente, aunque es una obra muy reconocida y premiada de ese dramaturgo. Y la otra que se llama Los árboles mueren de pie, que esa frase me encanta. Este, por cierto, hay otra frase muy parecida, que es los hombres mueren de pie. Esa de los hombres mueren de pie se la atribuyen al Che Guevara, pero eso es falso, porque la pasionaria, la famosa secretaria general y presidente del Partido Comunista Español, antes de que naciera el Che, que nació en 1928, ya ella usaba esa frase. Y tampoco a ella se le reconoce la autoría, porque sobre todo los mexicanos dicen que ¿cómo se llamaba? Emiliano Zapata, el líder de la Revolución Campesina Mexicana, utilizó esa frase antes de la pasionaria. Bueno, pero volvamos a la obra de Casona. Por cierto, Casona no se llamaba Alejandro Casona, él se llamaba Alejandro Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene el Casona? Casona nació a principios del siglo XX en un pueblito muy pequeño de España y como tal, allí toda la gente era familia, todos eran Rodríguez y se les distinguía porque algunos los llamaban, según el sitio donde viniera, los Rodríguez del Valle, los de la Fuente, los de la Montaña y la familia de Alejandro vivían en la casa más grande del pueblo. Allí fue que donde nació Alejandro Rodríguez, Alejandro Casona, y esa casa la llamaban La Casona. Así que por eso Alejandro utilizó como apellido Alejandro Casona como seudónimo en su primera obra de teatro. Y utilizó el mismo seudónimo a lo largo de toda su vida como escritor, que fue una vida muy larga y muy prolífera. Él escribió mucho más de 50, casi 100 obras de teatro. Él además escribió poesía, era profesor. Él estuvo, por cierto, en Latinoamérica porque se fue allá después de la Guerra Civil Española, pasó por varios países latinoamericanos, entre otros Venezuela, y vivió en Argentina, en Buenos Aires, durante más de 20 años. Allí, en Buenos Aires, fue que Alejandro Casona escribió Los árboles mueren de pie, creo que en 1949 por allí. No puedo dejar de hacer referencia a William Shakespeare y a Lope de Vega, porque Shakespeare fue el autor más reconocido de obras para la escena de lengua inglesa y Lope de Vega del español. Por cierto, a los escritores de obras para la escena, que son aquellas que se van a representar sobre un escenario,
aunque sean con música, como podrían ser la ópera y la zarzuela, se les llama dramaturgos. No porque, insisto, no porque las obras sean dramáticas, que tengan mucha tensión o conflicto, aunque sean comedias. Lo que pasa, la razón de eso es que la palabra drama viene del griego, que significa actuar o representar. Y en ese sentido es que se usa la palabra drama para llamar así a los dramaturgos. ¿Qué podemos decir de Shakespeare y qué podemos decir de Lope de Vega a propósito del teatro? Primero, debo decir que Lope de Vega y Shakespeare eran contemporáneos, como también fue contemporáneo de ambos Miguel de Cervantes, que también escribió unas cuantas comedias, creo que no llega a 10. Y Shakespeare no llegó a 40 horas de teatro, por cierto, y Casona más de 50. Entonces, ¿qué características hay entre estas personas cuyos nombres he mencionado, estos personajes de la literatura? Bueno, la primera y más importante es la coincidencia de vida de Shakespeare y Miguel de Cervantes. Ellos vivieron al mismo tiempo, como les dije, Lope de Vega también. Lope de Vega, un poco más joven, murió unos cuantos años después. Pero Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día, del mismo mes, del mismo año, en 1616. Y el día era o fue el 23 de abril, pero aclaratoria, el 23 de abril, de acuerdo con el calendario juliano, pero con el calendario gregoriano, esa fecha, si se recalcula, equivale al 3 de mayo, que fue el día que yo nací, por eso conozco esa historia. El otro personaje, bueno, entonces ya hemos hablado de estas personas, de sus coincidencias. Unos dicen que el mejor escritor de toda la historia, independientemente de la lengua, es Shakespeare. Otros dicen que es Cervantes. Y una cosa curiosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención es la duda que existe en cuanto a la existencia de William Shakespeare. Hay, y todavía eso persiste, hay muchas personas que consideran que no pudo haber escrito una persona con la formación, con la educación que se cree tuvo Shakespeare, pudo haber escrito las obras maravillosas que se le atribuyen. Y piensan que era un seudónimo, William Shakespeare, utilizado por otros escritores. Unos dicen que ni siquiera existió. Yo, aunque mi opinión no vale nada en este sentido, yo no tengo ninguna duda de que Shakespeare existió. ¿Qué otra cosa quería decirle? Bueno, hablando de Lope de Vega y de Miguel de Cervantes. Ellos coincidieron en vida y algunos dicen que fueron amigos, otros dicen que fueron enemigos. Lo más probable es que hayan sido enemigos. Cervantes se refería a Lope de Vega como la bestia de la literatura o algo muy parecido. Y bueno, unos dicen que eso era un sentido de reconocimiento, que era una bestia, sobre todo porque por ser haber escrito tantas obras de teatro, casi 2000. Pero otros dicen que no pudieron ser amigos porque eran muy diferentes y que probablemente era más bien en un sentido peyorativo, negativo, que se refería a Lope de Vega como la bestia. Y es que Cervantes y Lope de Vega eran muy distintos. Cervantes era un hombre, pues, digamos, podríamos decir que serio, un hombre noble y que tuvo una vida familiar. Él tuvo una primera amante con la quien tuvo un hijo, pero después se casó y estuvo casado hasta su muerte con la misma persona. Mientras que Lope de Vega era un hombre muy mujeriego. Él tuvo su primera amante, fue la hija de un panadero, con ella tuvo su primer hijo, se casó creo que 10 o 11 veces y siguió teniendo amantes. Inclusive Lope de Vega se ordenó como sacerdote, era mayor y continuó teniendo una vida sexual muy disipada, o sea, muy activa, aún después de sacerdote. Bueno, pero regresemos a la obra de Casona, Los árboles mueren de pie.
No les voy a decir cuál fue o cuál es el tema de esa obra, porque yo creo que la cuestión del tema es un asunto muy subjetivo. Cada quien, no solamente de un libro, de una película, de una canción, cuando la lee o la escucha o la ve, eh, puede tener una interpretación de cuál fue la intención o la idea que quiso transmitir el autor de esa obra. Y cada quien puede interpretarlo de una manera distinta. Así que yo eso se los dejo a ustedes. Lean o vean la obra de Casona, Los árboles mueren de pie, y ustedes ya decidirán cuál es el tema. Pero sí les voy a contar la trama. La trama de esa obra de teatro es de que existe una oficina creada por una persona que era el director, que funcionaba como una casa de asistencia, como un asilo, pero no para prestar, darle comida o dónde pasar la noche o curarle las enfermedades del cuerpo a las personas que lo necesitaban. No, era para atender a las personas que eran infelices y habían perdido la ilusión de vivir. Entonces, en esta oficina se presenta un señor mayor, que era un viejito, un anciano, y habla con el director de la oficina y le dice que necesitaba ayuda porque de su familia lo único que quedaba era su esposa y su nieto. Y el nieto, de joven, había sido un desastre, drogadicto, le gustaba el juego, y el abuelo lo había expulsado de la casa y había engañado durante 20 años a la abuela, escribiéndole cartas a la esposa, pues a la abuela, como si fuese el nieto y contando todos los éxitos que supuestamente el nieto tenía en sus estudios, que se había graduado de arquitecto, que había sido muy reconocido ya como arquitecto, que se había casado, y la pobre anciana había estado 20 años feliz por aquellas mentiras del abuelo. Y el abuelo no quería destruirle aquella fantasía a la señora. Total que el director de la oficina accede a actuar como que si fuera el nieto y busca dentro de los pacientes o personas que habían también acudido a la oficina una mujer joven que había intentado suicidarse. Entonces van a la casa de la abuela y se presentan como que si fueran el nieto y su esposa. No les cuento más, pero créanme que es muy interesante lo que ocurre. ¿Será que el nieto llega a la casa? ¿Será que alguna vez? ¿Será que la abuela descubre que estos son unos farsantes o lo cree? ¿Qué va a pasar con la relación entre el director de la oficina y la suicida cuando les toca interpretar que un papel de que ambos son marido y mujer y son muy felices? Señores, lean la obra de Casona, Los árboles mueren de pie, porque lo van a disfrutar. Próximamente volveremos a hablar de algo distinto. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.